En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, como hacemos siempre, reconociendo nuestros pecados, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente, que se había quedado al otro lado del lago, notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos sabemos que en la construcción de un edificio todas las partes del mismo son importantes, pero hay unas que son más importantes que otras. Es evidente que hay partes fundamentales del edificio que, pasados unos años, permanecerán intactas, que no se pueden tocar, puesto que si las quitas, comprometes la estructura y, por lo tanto, comprometes el que el edificio siga en pie. Pilares esenciales, muros de carga y, sobre todo, los cimientos. Otras cosas podrás cambiarlas, los suelos, techos, algún ornamento decorativo, las luces, pero, por ejemplo, los cimientos permanecen para siempre. Y si un edificio no tiene bien los cimientos, más pronto o más tarde, o bien tiene que ser derribado, o se tiene que invertir mucho dinero para subsanar los problemas de estabilidad que tiene. Fijaos si el Señor conoce cómo somos los hombres, que el Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento, dura desde Abraham hasta Cristo prácticamente 1800 años. Esos años los dedica el Señor a darse a conocer a su pueblo, para que su pueblo pase de la creencia en el politeísmo, en la existencia de distintos dioses e ídolos, a la creencia en el monoteísmo. Y en un monoteísmo con unas notas y unas características que le diferencian de sus vecinos. Dios es el único Dios, es el creador que ha creado todo de la nada. Es un Dios que elige a un pueblo, es un Dios que, porque ama a ese pueblo, lo protege, pero también exige que ese pueblo sea fiel a Él. Y Cristo es el culmen de esa revelación de Dios a los hombres. Necesitó el Señor todos esos siglos, todos esos años, para ir educando el corazón del hombre, de manera que pudiera acoger la venida de Jesús. Pero, sin embargo, la realidad no fue esa. Los paisanos de Cristo no creyeron en Él, y por eso estas palabras de dolor de Cristo,
cuando les dice a sus paisanos: lo que Dios quiere es que me acojáis a mí, porque en Cristo se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Y sin embargo, sus paisanos no creyeron en Jesús. Deberíamos preguntarnos en qué consiste nuestra fe. Porque pudiera ser que, a pesar de tantos siglos de cristianismo, nuestra fe no sea una fe verdaderamente cristiana. Y digo que no es una fe verdaderamente cristiana porque muchas veces vivimos como si Dios fuera nuestro siervo, como si el Señor, que es el creador y dueño de todo, el único Dios, el único Señor, tuviera que darnos cuenta de lo que ocurre, de por qué ocurre y de por qué Él lo ha permitido. Hay algo que no llegamos a asimilar en nuestra vida y que no llegamos a vivir, y es que tenemos que asumir esa palabra tan denostada en nuestra época, que es el misterio. Asumir que hay cosas que nuestra inteligencia no puede llegar a comprender. Es verdad que la ciencia avanza mucho. Es cierto que la investigación de los científicos logra resolver enigmas del pasado que ahora sí que son entendibles, mientras que antaño no lo fueron. Pero siempre habrá cosas que desconozcamos por una evidente razón, porque somos criatura, no somos el creador. Y si somos criatura, hay veces donde la criatura, que es finita, tiene que aceptar el misterio de no comprender el porqué de algunos acontecimientos. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, que está removiendo tantos cimientos de nuestra vida, que está siendo tan difícil en la convivencia en casa, en vivir en sociedad y por lo tanto respetar ciertas normas, tenemos que asumir el misterio de no comprender a Dios en muchas ocasiones, pero el misterio de mirar la cruz de Cristo para encontrar en esa cruz las respuestas que nuestra inteligencia no logra resolver, las respuestas que tenemos que tener y que nuestra inteligencia no logra darnos. Se cumple aquello que decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Antiguo y Nuevo Testamento son parte imprescindible de la revelación de Dios a los hombres. Y el Señor invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo para que los israelitas entendieran que solo Yahvé era el Señor. Y cuando envía a su Hijo al mundo, nos revela que ese Dios es Padre. Y que ese Dios, que es amor trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por amor nos hace hijos suyos. Por amor nos llama a esa economía de la salvación, a ese camino de la salvación que significa corresponder a Dios. No solo hacer las cosas porque Dios es mi Señor, sino también hacer las cosas por amor a Dios. Poner el corazón en mi relación con Dios. Pero una cosa no quita la otra. El respeto a Dios, darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, el primero es el Señor, no está reñido con el amor a Él. Al contrario, solo si le respetamos podremos amarle. Solo si le respetamos, cuando lleguen momentos donde no comprendamos por qué Dios permite algo, entonces haremos un acto de fe, un acto de amor y de confianza, diciendo: Señor, yo me fío de ti, aunque no comprenda tus planes. Asumo el misterio, como lo hizo la Virgen María. Es que María no amaba a su Hijo Jesús y a Yahvé. Claro que le amaba. Y porque amaba a Dios, aceptó la voluntad de Dios. Y porque amaba a Dios, no dudó de que Dios tenía un plan, aunque ella no lo comprendiera ni entendiera. No dudó porque amaba. No dudó porque tenía bien los cimientos de su fe, no basados en el mero sentimentalismo de creer en Dios porque siento, porque mi corazón tiene respuestas o porque el Señor me ha dado lo que le pido, sino creer en Dios porque sé que me ama, pero también sé que es el dueño de todo. El Señor es el creador de toda la creación. Pidamos al Señor que acojamos a Cristo y que hagamos la voluntad de Dios, sin olvidar que cuando no comprendamos sus planes,
que cuando esa voluntad nos parezca difícil de entender o de asumir, tenemos que hacer un acto de fe. Es el Señor. He de asumir el misterio. Yo soy la criatura. Él es el Todopoderoso. Por amor me fío de ti. Por amor asumo lo que no entiendo. Por amor acepto aquello que no comprendo. Porque me fío de ti. He experimentado tu amor. Sé que eres el Dios bueno, el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que luche por ser fiel a la verdad revelada y transmitida en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que eduque bien las conciencias de las personas y transmita la fe verdadera, la fe en el Dios revelado, en Cristo, la respuesta de Dios al pueblo de Israel. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causas de los problemas de la vida, de las cruces y dificultades, desesperan. Para que encuentren consuelo en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficiente de la crisis que estamos padeciendo, para que no mientan al pueblo, para que cuenten la verdad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que han fallecido. Pedimos por las víctimas, por los enfermos. Pedimos por todos aquellos que de una u otra manera han sentido el dolor en su vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que luchan, por ayudar a los necesitados, por los que entregan su vida para que los enfermos sanen, para que los hambrientos tengan víveres, comida. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, que hemos conocido el amor de Dios, para que en los momentos de crisis, de cruz, de oscuridad, de tiniebla, nunca dudemos del amor de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, secut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.